Bien, hola, buen día. Este video es para el seminario de producción, de escritura y producción. Lo titulé ¿Cómo leer artículos de académicos? ¿Por qué lo llamé así? En el módulo, este es mi página web, mi blog, Dargelin Silva. Siempre le digo a mis estudiantes, escriban en Google Dargelin Silva y el primer enlace, dice, aprender nunca ha sido más fácil. Esa es mi idea con el material que acá es abierto, donde todos pueden accesar a él. En el módulo 1 se llama Medios tecnológicos en el abordaje de la investigación. Este módulo comienzo por explicarles cómo manejar el Drive, cómo manejar el Google Académico, pero lo importante del módulo es sobre los motores de búsqueda y los repositorios, ¿ok? Que es donde nosotros buscamos los documentos. Pero resulta ser que nosotros necesitamos que a la hora de buscar los artículos debemos saber qué buscamos y cómo leerlos. ¿Por qué cómo leerlos? Porque cuando nosotros vamos a escribir un artículo, nosotros ya tenemos un trabajo de investigación. A mis estudiantes de doctorado siempre les digo, la materia que están viendo conmigo está en este nivel del doctorado, solamente tienen los 3 primeros capítulos, no pueden hacer un artículo científico porque no tienen resultados. Pueden hacer un artículo tipo ensayo. Pero cuando nosotros ya hemos terminado nuestra tesis doctoral, nosotros o nuestra tesis de maestría o nuestra tesis de especialización o un trabajo de bachillerato, porque los estudiantes de bachillerato también investigan, técnicos, ya tenemos el trabajo de investigación hecho. Ahora, ¿qué voy a escribir? ¿Hacia dónde? O sea, este video lo titulé Saber leer artículos académicos, pero lo voy a exponer es desde cómo saber leerlos, para que me dé idea sobre cómo escribir un artículo. A mis estudiantes siempre les pido al finalizar un seminario, sea maestría, sea especialización, sea doctorado, les pido hacer un artículo tipo ensayo. Los artículos tipo ensayo son muy importantes para mí. ¿Por qué? Porque es la teoría. La mayoría de los jurados siempre dicen, quiero documentos actualizados, pero si las revistas científicas solamente les gusta publicar artículos científicos porque las empresas que llevan las revistas, la indexación de las revistas, le pide una cuota de artículos científicos y máximo 3 tipo ensayo, 4 tipo ensayo. Pero los artículos tipo ensayo me da la parte documental de mis investigaciones. Pero bueno, acá les coloqué 1, 2, 3, 4 documentos que los que lo leyeron dirían, pero la profesora, ¿qué nos quería mostrar acá? Por ejemplo, el primer enlace de Marulanda. Al nosotros entrar a Marulanda, nos envía a Dialnet. A veces por desconocimiento, acá al darle un clic a texto completo, me abre el archivo o me lo descarga automáticamente.
este documento, y por eso es saber leer los artículos. Cuando empezamos a leer el documento, dice renovar la formación en investigación experimental, una experiencia de formación en la práctica académica de pregrado. Pero cuando empiezan a hablar, habla de pluriversidad, habla de fármacos, de extractos. Me acuerdo que los estudiantes del doctorado en gerencia me dijeron, profesora, pero es que ahí habla de fármacos, de farmacología, y yo les dije no. Y a este grupo de producción les digo no, ustedes lo que van a ver acá es la estructura. Ustedes al final van a presentarme un artículo tipo ensayo, pero este artículo de Marulanda es muy bueno. ¿Por qué es muy bueno? Observen que, tengo el resumen, la introducción, me muestra una comparación entre los años y la teoría. Yo siempre le decía a mis estudiantes, no leas, ve la estructura, la metodología. Observen que los hallazgos. Una de las cosas de Marulanda es que si bajamos nos presenta este mapa donde nos dice cómo es la formación de la investigación, donde tenemos que tener la parte de la globalización, la biodiversidad, la parte actual, el futuro. Observen que este gráfico me da una orientación sobre cómo debo yo agarrar y escribir un artículo. Yo puedo agarrar mi modelo, por ejemplo. Imagínense que terminé mi tesis doctoral o terminé mi maestría y en maestría presenté un estudio de factibilidad. Coloco mis hallazgos y después voy relatando la imagen. Marulanda, por último, las recomendaciones, pero observen que él me muestra en los hallazgos algo que es general. Ahora, veamos, por ejemplo, el otro artículo que es de la UNESCO. Cuando le damos al enlace, la UNESCO nos lo presenta de esta manera, donde yo puedo ver el infográfico y la descarga. Cuando yo abro el documento, vamos a ver, cuando yo abro el documento, me lo muestra de esta manera cuando le digo español y aquí lo puedo descargar. Observen que él me lo presenta como un libro, es un artículo pero tipo libro. Ven, Marulanda tiene una estructura, resumen, Siempre le digo a mis estudiantes, agarra, si vas a escribir a una revista, la revista tiene unas normativas, agarra y coloca la estructura para después ir rellenando qué es lo que voy a escribir. ¿Por qué? Porque hacen un error garrafal que es introducción y entonces agarran su tesis y copian la introducción. Esa es la introducción de tu tesis, de tu trabajo de grado. Eso no tiene que ver con el artículo. La introducción en un artículo es sobre el artículo. Eso va de último. No copies el de tu tesis. Observen que la UNESCO me lo muestra en un formato tipo libro, donde tengo portada, donde tengo la portada de la referencia, luego tiene la imagen. La imagen que ustedes ven acá de las estrategias de la enseñanza y formación técnica profesional 2021 del 2016 al 2021 tiene los 3 pilares fundamentales. Observen, tengo los 3 pilares
y luego me va a ir desarrollando el contexto, los objetivos, me va a ir desarrollando cada uno de ellos. Si usted mantiene la imagen, usted va a ver una correlación entre la imagen y el texto, o sea que la imagen es el índice de ese libro. Veamos otro ejemplo. Vamos a esperar. Los cargué antes para cielo. Este sobre los procedimientos de gestión de riesgo como apoyo a la toma de decisiones. Este artículo, tiene una introducción, tiene la parte de la metodología que usaron, el análisis tesis de lo que es riesgos, tengo unos gráficos, pero una de las cosas que me gusta es que comienza con el resultado con cada una de las fases que cumplieron en su investigación. Entonces, observen que, por ejemplo, Marulanda me mostró sus resultados a partir de un pedazo de sus resultados. En la UNESCO me mostraron una imagen y su eje central son los pilares, explicarme los pilares. En este, que es de Guerrero, Medina y Noriega, su aporte más significativo de este artículo me muestra las fases que hizo en su trabajo de investigación. Pero él agarra y me muestra, yo le digo a mis estudiantes, baje. Lea primero el cuestionario para poder entender lo que está arriba. Estos gráficos que están arriba, para poder entender estos gráficos que están arriba, primero visualice el instrumento. El cuestionario. Observen que el cuestionario me da cada una de las variables y las preguntas que están inmersas en cada una de las variables. Así yo puedo tener una mejor claridad. Cuando nosotros leemos unos artículos, cuando estamos colocando los antecedentes, que es mi constante lucha cuando dicto el curso de cómo ser tutor y jurado, porque dicto un curso en las universidades que me lo piden, yo agarro y les explico este video que lo había prometido hacérselo a los estudiantes, que cuando nosotros hacemos el instrumento, nosotros debemos agarrar y colocar cada uno de las variables y de sus indicadores y cada una de las preguntas. Cuando vamos a hacer un artículo, lo primero que hay que hacer es agarrar y colocar la estructura. Observen que la estructura de esta revista hace que primero le explique los gráficos y después el cuestionario. Es decir, estos autores no solamente me están dando información sobre el cuestionario, sobre cómo lo aplicaron, sobre cada una de sus fases y los resultados. Todo eso lo está haciendo estos autores. Cuando ustedes están haciendo los antecedentes siempre les digo, por los clavos de Cristo, no es una tesis igual a la suya. No. Profesora, pero es que, por ejemplo, mis estudiantes de petróleo, los estudiantes de informática, profesora, o mis tutoriados de doctorado o de maestría, profesora, mire, este antecedente, el título es exactamente igual al mío. ¿Y dónde está su innovación? Los antecedentes se seleccionan es por la importancia de lo que me va a servir. Por ejemplo,
A veces leo tesis, que soy jurado, que me dicen el antecedente que le sirvió, por ejemplo, este trabajo que tengo acá, me sirvió de base para la construcción del cuestionario. Y yo, interesante. Entonces voy, busco el antecedente, lo reviso y veo, mira, este antecedente, este cuestionario, ok, la parte integrada, estructurada, adaptada, inclusiva, dinámica, muy interesante, muy interesante. Ahora vamos a ver de esta tesis el cuestionario. Pues resulta ser que no hay nada. O sea, me dijiste en el antecedente que eso iba a servir para tu cuestionario. Y no hay nada, o sea, no tomaste nada, solamente lo nombraste en los antecedentes. También dicen, voy a tomar de referencia este documento por la metodología que usó. Y cuando uno revisa la metodología del trabajo, citan a Arias, a Hernández, Fernández y Batista, pero no a la tesis o a ese autor que supuestamente te sirvió. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros estamos agarrando los antecedentes y cuando nosotros colocamos ese párrafo al final y decimos ¿para qué me sirve este antecedente?, debo reflejarlo en la tesis. Veamos otro ejemplo. Tenemos un artículo que observen, este de Marulanda es sobre farmacología, pero me está hablando de un tema que a mí me interesa. ¿Por qué yo lo estoy citando? Porque me muestra un mapa sobre cómo debe organizarse una investigación. ¿Ok? Cuando estoy seleccionando el de la UNESCO, es un libro donde voy a utilizarlo porque me explica los pilares. El de riesgo, porque me sirve para la construcción del instrumento. También en Google Académico o en los repositorios tengo la tesis completa. Por eso puse esto, porque a veces no solamente en los antecedentes puedo seleccionar, ojo, puedo seleccionar artículos, sino tesis también. Entonces, las tesis es fácil, ok, tiene la dedicatoria, es más fácil para leer. Pero esto es una investigación a nivel de maestría, donde ellos aplicaron el Micmac y crearon una FODA. Si yo digo que este trabajo me sirvió para poder construir la FODA, voy viendo cada uno de los detalles. ¿Cuáles fueron los factores de que la calificación? Observen, por lo menos este trabajo siempre lo pongo de ejemplo. Cuando uno de mis tutoriados va a hacer una FODA, le digo, revisa este trabajo. Profesora, pero es que este trabajo... Profesora, mire, mi trabajo es de petroquímica, por decirles algo. Y este trabajo es sobre el Banco República Sucursal Cúcuta. Pero, ¿qué tiene que ver mi tema con respecto a la petroquímica? Y yo le digo, no, es que no tiene nada que ver. Esta tesis no tiene nada que ver con tu tema. Tiene que ver con la FODA. Y cuando tú estés en el marco teórico citando la FODA, usas este trabajo porque él en sus resultados me muestra paso a paso, porque de verdad me gusta mucho cómo ellos fueron paso a paso, cómo aplicaron el Micmac
para sacar cada uno de los factores para después construir su tabla. Me gusta mucho para trabajar el Micmac, para trabajar cómo de él sacaron la foda. O sea, cuando yo estoy ubicando, ojo, mi artículo, mis referencias, debo aprender a leer los artículos. Siempre le digo a mis estudiantes, los antecedentes me sirven ¿para qué? ¿Para qué me sirven? El tema no tiene, por ejemplo, mi tema es sobre una foda. Busco un trabajo que me gustó, como ellos sacaron la foda, y lo pongo de cita de antecedente porque es mi antecedente. Es sobre educación y tengo que hablar sobre los pilares de la formación técnica de los docentes. Entonces, siempre debo colocar en mis antecedentes y buscar para qué me sirve ese artículo, no porque el título es igual. Bueno, una vez se lo dije a un estudiante, los antecedentes no es para que copie y pegues en tu tesis, ellos te sirven de referencia para la estructura. En esta materia, en este seminario vamos a trabajar la producción. Ustedes tienen que, al finalizar esta materia, van a escribir un ensayo. Siempre he dicho, primero, para hacer un ensayo coloquen el título, no es el título de su tesis. Semestre pasado los estudiantes de doctorado, hubo un estudiante que agarró y me mandó los 3 capítulos de su tesis. Sacó muy baja nota y me dijo que por qué si él me había enviado más de la cuenta. Y yo le dije, porque es un artículo tipo ensayo y tiene todas unas estructuras y unos lineamientos. Cuando escribimos para una revista, que es esta materia, producción escrita, que es un artículo para una revista, esta no es para una revista, sino es para la clase, donde yo tengo lineamientos. Yo les coloqué un formato donde hay lineamientos, hay una estructura que hay que cumplir, pero debo pensar qué es lo que quiero aportar. Los artículos tipo ensayo es mi marco teórico, pero no voy a hablar de todo mi marco teórico, voy a hablar específicamente de 1, 2, máximo 3 temas. ¿Por qué? Porque los artículos tipo ensayo, el número de páginas siempre son 10 páginas. Los artículos científicos sí tienen 15 a 20 páginas, hasta 25 páginas, porque ya es para, como vemos el de Marulanda, para poder abarcar todo lo que es una discusión de resultados. De eso se trata esto, que cuando lean los artículos, lean contenido, pero también forma y también para qué me va a servir. Espero que este video les sirva para entender un poco sobre cómo leer los artículos, que cuando yo reviso el artículo, primero leo si el tema es interesante, luego veo en qué me puede servir para mi investigación. Eso es importante. ¿Para qué me va a servir para mi investigación? Por eso siempre pongo el ejemplo de Marulanda, porque es de farmacología, y cuando empiezan a leer no entienden, y yo les digo, porque aquí es donde quiero que se centren en cómo saber investigar. Bien, darles las gracias, espero les sirva esto para su actividad 1. La actividad que van a desarrollar para este módulo, ¿okay?, es que van a agarrar su tema, lo van a investigar por Google Académico o por los motores de búsqueda, y me van a hacer es un mapa del paso a paso de su investigación.
O sea, de los artículos, van a haber muchos artículos, cuáles fueron los que tomaron en cuenta, por qué les gustó. La reflexión es sobre eso, por qué les gustó, de qué se trata. Para yo poder entender si usted sabe investigar y profundizar. Como soy de currículo, cuando dicto el curso de currículo, yo le digo a los estudiantes, entren a Google Académico y, por ejemplo, el doctorado en gerencia avanzada. Imaginemos que es el doctorado en gerencia avanzada y vamos a hacer la malla curricular. Yo agarro y les digo a los profesores que asisten cuando estamos creando mallas curriculares, meta el nombre. Ajá, profesora, aparecen los artículos. Entre al artículo que le interesa. Ah, profe, pero es que nosotros sí. Pero ese artículo, Google Académico ordena los archivos. Lo primero que sale es lo más citado. Si es lo más citado, quiere decir de qué universidad es, porque estamos creando una carrera. ¿De qué universidad es? ¿Para optar a qué título? Porque cuando nosotros agarramos y leemos un artículo, también tenemos que ver eso, ¿ok? Tenemos que ver para qué universidad, de qué país, cuál es el grado. ¿Por qué tenemos que ver eso? Porque es más citado. Quiere decir que el trabajo es bueno. ¿Por qué es bueno? Entonces, cuando leemos un artículo, hay que estar claro qué es lo que necesitamos. Bien, gracias. Y estamos para seguir aprendiendo y dar a conocer información.